Presentamos 24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con la situación de Ecuador, porque crece la tensión en ese país en donde más de una decena de muertos dejó la ola de violencia desatada por grupos terroristas en varias ciudades. Y nos vamos inmediatamente a Guayaquil, que fue el epicentro de estos ataques, con nuestro enviado especial Iván Núñez, a quien ya vemos en pantalla. Iván, me imagino que tú estás en una zona más bien céntrica en Guayaquil. ¿Cómo se vive la situación, esta crisis en la ciudad? Vemos, no se ve mucho movimiento, hay toque de queda, no sé si hasta ahora ya parece que no está todavía corriendo porque vemos a los automóviles, pero vemos también militares ahí detrás tuyo, las tiendas están abiertas. ¿Cómo es la situación? Buenas noches. Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludamos desde Guayaquil. 2 horas menos. Eso explica en parte, por supuesto, el que todavía haya tránsito, gente y algunos locales comerciales abiertos. El toque de queda parte a las 11 de la noche y dura hasta las 5 de la mañana. Nosotros anoche llegamos en pleno toque de queda y hubo bastantes dificultades para lograr acceder hacia la zona céntrica, que es donde está el hotel donde logramos quedarnos. Te cuento, a nuestras espaldas está la residencia particular del presidente Noboa en la ciudad de Guayaquil. La familia de él es de acá de Guayaquil. El presidente permanece en Quito monitoreando toda la situación a esta hora de la noche. Por eso el despliegue militar y policial en una ciudad que en todo caso está militarizada hoy día, hay que decirlo. Nosotros venimos con José Luis Tapia, nuestro camarógrafo, llegando hace instantes nada más desde la zona sur de Guayaquil, y hemos visto una serie de operativos donde se está chequeando prácticamente a todos los automóviles que circulan en las principales avenidas en busca, por cierto, de algunos de los líderes de estas 22 bandas de crimen organizado que han sido detectadas y determinadas por el gobierno como esta guerra interna, ¿no? Esta situación de guerra interna que el propio presidente Noboa ha descrito, por lo cual hay un estado de excepción constitucional. Contarte además, Constanza, que nosotros hoy día estuvimos en las dependencias de TC, esta estación de televisión que es una de las más antiguas y más relevantes acá de Ecuador, que hoy día está convertida verdaderamente en una escena del crimen, en algo que ha venido escalando en Ecuador en los últimos años, 3, 4 años de incesante crimen organizado, con fuertes nexos con el cartel de Sinaloa y Juárez Nueva Generación y Jalisco Nueva Generación, que son los carteles que tienen brazos operativos acá. En total fueron 13 los detenidos en estas dependencias. Nosotros incluso logramos conversar con alguno de los periodistas que estuvo en esta situación de secuestro en vivo. Un periodista policial de larga trayectoria que muchas veces le tocaba reportear situaciones como esta y que hoy día nos contaba parte de esta tremenda y dolorosa experiencia. Lo vemos en el siguiente informe. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Arengas militares en medio de una noche saturada por la escalada de violencia del crimen organizado. Un país hasta hace no muy poco pacífico, hoy se declara en estado de conflicto armado interno y un canal de televisión termina convertido hoy en escena de un crimen. Ecuador despierta a tientas de una jornada de pesadilla donde los integrantes del narcoterrorismo desafiaron abiertamente al poder. Estamos atentos, estamos con personal policial, estamos resguardando las instalaciones, circunvalando permanentemente y constantemente todo este sector, no solamente de este canal, sino todos los canales que existen aquí en la ciudad de Guayaquil. El personal de táctico nuestro ingresó, se realizó la verbalización y obviamente fue con esto, no hubo heridos de parte de los delincuentes y pudimos sacar a todas las personas que se encontraban al interior. Durante años, Leonardo Flores le ha preguntado a víctimas y familiares de la delincuencia que le relaten cómo ocurrieron los hechos. Hoy le toca estar del otro lado. Tuve que ser testigo presencial de esta situación. Yo estuve en uno de los edificios en el que precisamente empezaron los ataques terroristas. Llegaron más de 15 encapuchados, llegaron con armas de grueso calibre, pistolas, fusiles, subametralladoras, granadas y tacos de dinamita. Y no es el único. Este ingeniero sencillamente no recuerda cómo ocurrieron los hechos. Solo sabe que se salvó de milagro. ¿Tú qué estabas haciendo ayer en el canal? ¿Cómo fue esta dinámica, si nos puedes contar? Eso sí no te puedo decir, Ajá, todo medio difuso. Simplemente entraron de golpe, sí, no sé. Hoy en Ecuador la policía, el ejército y los poderes del Estado buscan a los miembros de grupos como Águilas, AK-47, Caballeros Oscuros, Cuartel de las Feas, Los Lobos, Tiguerones y Covicheros. Nombres como sacados de una mala película de acción, pero que protagonizan la triste realidad de un país sumido en los tentáculos del crimen organizado.
Bueno, y nosotros decíamos al comienzo de este contacto, Constanza, y tú lo señalabas también, ¿no? Son 10 las personas que han perdido la vida en las últimas horas precisamente en estos enfrentamientos que se están realizando en distintos puntos del país, pero principalmente acá en Guayaquil, entre la policía, el ejército y estos insurgentes. La cifra de detenidos subió drásticamente durante la jornada. De los 70 con que cerraban las últimas horas de anoche, llevaban más de 300 personas detenidas. Se ha señalado que algunos de ellos son integrantes ciertamente de estos grupos de crimen organizado, de estas bandas que tienen control territorial, y no solo en las calles y en amplios sectores de la ciudad, sino que también dentro de los principales recintos penitenciarios de este país. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? ¿Cuál es el respaldo que ha tenido también el Ejecutivo a propósito de ciertas determinaciones del Congreso que le han dado una suerte de amnistía previa a los uniformados? Todo eso lo vemos en el informe de Fernanda Navarro. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. Horas de máxima tensión se viven en Ecuador tras seguidillas de fugas de líderes criminales, motines y ataques contra la policía. Hechos que finalmente gatillaron en la declaración de un conflicto armado interno en el país. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico. Tras la fuga de los líderes narco Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón, alias Capitán Pico, se evidenció la extensión de poder y la fuerte presencia que tiene el narcotráfico en este país sudamericano. Hoy tienen un poder inimaginable. Nunca el Ecuador tuvo una tasa de homicidios del 46, que es la tasa de homicidios que tenemos hoy por cada 100.000 habitantes. Y es la primera vez que vía decreto un presidente reconoce a 22 grupos como agrupaciones terroristas. ¡Préndelo por dentro! Una tensión que este miércoles se vio reflejada con un amplio despliegue policial en la ciudad de Quito, en donde los saqueos en el centro histórico y la militarización de instituciones públicas han desatado temor entre los habitantes de la capital ecuatoriana. No solo que está asustada, está aterrorizada la gente. Y no es para menos, y con toda la razón. En medio del caos que se vive en varias ciudades 24 horas, ha ido conociendo los testimonios de connacionales que quedaron atrapados en esta ola de violencia, como nos cuenta el presidente de la comunidad chilena en Guayaquil. Los niños no están yendo al colegio, se quedaron en las casas. Desde el día lunes entran a clases virtuales. Nosotros estamos trabajando a medias. La gente está con miedo, está un poquito a la expectativa de lo que va a pasar. En Esmeraldas, al norte de Ecuador, se reportaron al menos 7 ataques de grupos delictivos, mientras que en Puerto Viejo, al oeste del país, la presencia militar en las calles fue celebrada. Un conflicto armado que, aunque es interno, ya genera repercusión fuera de sus fronteras. Ecuador limita con Colombia y Perú, mientras el primero le ofreció su ayuda en el combate al narcotráfico. El segundo tomó resguardo en su frontera norte ante el aumento de violencia. Se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país. Un conflicto que en Chile provocó que se evaluara la crisis de inseguridad y se revisara las repercusiones que podría tener en nuestro país. Tenemos la obligación de anticiparnos y de tomar medidas para que lo que ocurre en Ecuador nunca ocurra en nuestro país. Hemos acordado durante el transcurso de este mes fortalecer un plan estratégico de respuesta frente a eventuales incidentes en recintos penitenciarios. El gobierno de Daniel Noboa anunció que empezará a extraditar delincuentes extranjeros esta semana, mientras que aún se encuentran retenidos 139 guardias carcelarios por bandas criminales en 5 prisiones del país. Un fenómeno que el recién asumido gobierno ecuatoriano busca revertir. Él se ha diferenciado, entre otras cosas, por una narrativa distinta. Hace un señalamiento importante de ya no, reconocer solo los hechos, sino reconocer a los sujetos. Una ola de violencia que ya deja un saldo de más de una decena de víctimas fatales en Ecuador. Un país que en la última década pasó de ser uno de los países con menos cantidad de homicidios por habitante a convertirse en el más violento de toda la región.
Bueno, ya lo veíamos ahí en la nota. Estas son las fotos de los dos líderes de los grupos terroristas que mantienen en jaque Ecuador tras haberse fugado de la cárcel. Él es Adolfo Macías, alias Fito, que es el líder de la temida banda de los Choneros, que estaba recluido en la cárcel del Litoral. Él se fugó el día domingo y a raíz de esa fuga fue que el presidente Noboa decretó estado de excepción el lunes. Bueno, y él es Fabricio Colón, alias Capitán Pico o El Salvaje, quien comanda la estructura criminal de los Lobos y se fugó de la céntrica cárcel de Riobamba. ¿Quiénes son estos dos personajes del crimen que desataron la ola de violencia en este país? Nos cuenta más Sebastián Marín. Sin noticias sobre el paradero de alias Fito, el temido líder de la banda criminal Los Choneros en Ecuador. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. La fuga de Adolfo Fito Macías de la cárcel de Guayaquil el pasado domingo desató la ola de violencia más grande de la última década en Ecuador. ¡Quémalo! 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 ¡Maldito ministerio! El líder de los Choneros, una de las bandas criminales más importantes de este país y con nexos con el cartel de Sinaloa en México, estaba condenado a 34 años de cárcel por cargos como asesinato, robo y tenencia ilegal de armas. Un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. Y es que el peligroso delincuente alcanzó a escapar justo cuando iba a ser trasladado a una cárcel de alta seguridad, lo que desató motines en al menos 6 centros penitenciarios y llevó al gobierno ecuatoriano a decretar estado de excepción. Para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. De 44 años de edad, Adolfo Fito Macías llegó al poder del grupo criminal Los Choneros luego del asesinato del líder hasta ese momento, Jorge Luis Zambrano. Como cuenta 24 horas, desde Ecuador, el ex candidato presidencial y periodista Cristian Zurita. Cuando él se encontraba como líder de Los Choneros, fue capturado en una organización en construcción, en ciernes. Y si ha llegado al cargo o a la posición que tiene es porque el resto de líderes han sido asesinados. Pero mientras todo el país estaba pendiente del escape de Fito, el líder de los Lobos, el otro grupo más importante del crimen organizado en Ecuador, Fabricio Colón Pico, se fugaba de la cárcel de Riobamba junto a otras 38 personas. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora Diana Salazar, porque me está inculpando de algo que yo no he hecho. Aseguraba el día que se fugó el criminal también conocido como Capitán Pico o El Salvaje, el líder de los Lobos. Se refería a la fiscal general de Ecuador, quien lo acusó de estar detrás de una operación para su asesinato, lo que derivó en su detención el pasado 5 de enero. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Fabricio Colón Pico tiene 21 procesos en su contra por cargos como robo, tráfico de armas y drogas, entre otros. El alcalde de Riobamba, en el centro del país, aseguró que alertaron al presidente que la cárcel no cumplía con estándares de seguridad. Hemos hecho el pedido, no desde ahora, sino desde días atrás, al presidente, a que los reos de alta peligrosidad no se encuentren en la ciudad de Riobamba. Esta no es una infraestructura para albergarlos. Se le acusa de estar detrás del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023. Su grupo, Los Lobos, está relacionado con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Es un asesino de policías. Sí, es un asesino de gente inocente, condujo unas bandas tal vez las más capacitadas desde el punto de vista estratégico y táctico para atacar grandes centros comerciales, por ejemplo. Ambos líderes de estos grupos criminales iban a ser trasladados a la cárcel de alta seguridad de La Roca. Sin embargo, por razones que aún se investigan, desaparecieron de sus cárceles y hoy se encuentran prófugos de la justicia en un país que se sumió en el caos tras sus huidas.
Claro, todo indica, Iván, que los líderes de estas bandas y las bandas criminales de alguna manera controlan las cárceles o parte importante de las cárceles en Ecuador, y esto es parte, ¿cierto?, de la causa de la ola de violencia. Sí, Constanza, solo contarte a modo de anécdota, hoy día conversando con un oficial de la policía que nos pedía el resguardo de su identidad y también no decir esto en cámara, los beneficios, los turnos, las entradas y salidas de los reclusos eran comandadas precisamente por alias Fito. Él era el que decía a qué hora había que entrar, él era el que decía a qué hora podía salir, él era incluso a qué hora se decían los cambios de guardia. Entonces el poder que tenían y que siguen teniendo estas bandas de crimen organizado en al menos 6 recintos penales de Ecuador es patente. Y existe la teoría que todo esto que ocurrió durante la jornada de ayer y que sigue ocurriendo acá en Ecuador ha sido digitado y organizado desde el interior de los recintos penales, que es uno de los grandes desafíos que tiene el presidente Noboa, volver a retomar el control, porque al menos en la ciudad la fuerte presencia policial y militar ha vuelto a mantener algo de calma, pero evidentemente la tensión sigue porque no se sabe en qué momento estas bandas de crimen organizado pueden volver a reaccionar. Estamos en contacto permanente, ¿cierto? Líneas abiertas con Ecuador, con Guayaquil, donde está nuestro equipo. Gracias, Iván. Muchas gracias por el trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Y de regreso en nuestro país, el fiscal nacional señaló que esperan no replicar en el futuro el modelo italiano que congela las cuentas bancarias de víctimas de extorsiones para evitar que paguen rescates. La declaración es parte de las reacciones al reportaje exclusivo que ayer les mostramos, donde quedó en evidencia que los delincuentes siguieron presionando a la familia del empresario de Rancagua, pese a que ya habían recibido 50 millones de pesos en efectivo. El Ministerio Público y el Gobierno confirmaron además que están con medidas especiales de protección. Yo no seguiré insistiendo, ni escribiéndote, ni llamándote. Ya la próxima vez, te falta esto, va para tu empresa, o tanto como tu empresa, para tu casa. La palabra calvario se define según la RAE como una sucesión de adversidades y pesadumbres. Es exactamente lo que está atravesando Rudy Basualdo y su familia desde hace ya 2 meses. El empresario estuvo 38 horas secuestrado. Su entorno pagó por la liberación, pero eso no les aseguró la tranquilidad. Las extorsiones continuaron. Así lo revelamos la noche del martes en 24 Central. Ya toma tus consecuencias y todo lo tuyo, y vamos a ver si te van a resguardar el gobierno. Se aseguran de intentar obtener todavía mayor liquidez de aquella que obtuvieron con el secuestro. Me parece que el fenómeno del secuestro extorsivo y este tipo de delitos en Chile, con el caso de Rancagua, cruzó una frontera. Esto genera un impacto tremendo en las víctimas porque afecta completamente su vida y en consecuencia genera un trauma muy grande para ellos. Según los últimos antecedentes, la cúpula de la organización criminal operaría desde el extranjero. Por lo tanto, la investigación apunta hacia una banda internacional. A la fecha hay 6 imputados y otros identificados. Aún así, hay integrantes que siguen actuando sobre seguros, probablemente desde otro país. Todas las familias en una situación como esa, normalmente si pueden pagar, van a aspirar a pagar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, una de las consecuencias muchas veces más comunes, es que aquel que estaba secuestrando, el extorsionador, si no conseguimos aprenderlo y encarcelarlo a tiempo, va a saber que tiene a alguien que eventualmente es vulnerable a ese tipo de presión. De hecho, según la investigación, la banda estaría exigiendo el monto restante de lo que solicitaron en un principio. Pedían 200 millones de pesos, pero la familia de Rudy Basualdo solo pudo reunir 40 millones en efectivo. Lo que les puedo decir es que están con una protección total, que se encuentran ellos muy tranquilos y confiados en el sistema de justicia y siguen cooperando, es lo que les puedo señalar. Que creo que es más importante en estos casos es la protección de las víctimas, precisamente en este fenómeno tan complejo. Pero ellos están tranquilos, están protegidos y, como les digo, y muy seguros. En este inédito registro, el delincuente amenaza con usar 2 pistolas y una granada en la empresa o casa de la víctima. Y por si fuera poco, desafía al gobierno y a las policías. Ya toma tus consecuencias y todo lo tuyo, y vamos a ver si te van a resguardar el gobierno. Vamos a ver si vas a poder más que nuestra organización. Se ha entregado un apoyo especial a esa familia, ha habido un resguardo en virtud de tanto de su inquietud y su temor natural como de las amenazas que puedan haber tenido,
y no vamos a profundizar en aquello porque ciertamente es un tema delicado. Una organización criminal osada advierten que habrán consecuencias. No es mi intención juzgar, ¿ok? Las víctimas se ven en la necesidad o en la obligación de pagar rescate. Otras legislaciones, como el caso italiano, por ejemplo, ¿okay? Hasta permite a los fiscales impedir, ¿okay? Congelar, pedir a un juez que congele las cuentas corrientes o los activos de la familia. Pero es durísimo y esperamos nosotros controlarnos antes de tener que llegar a soluciones tan radicales como esa. Las nuevas amenazas y la estructura transnacional de esta organización supone un nuevo desafío para los investigadores y autoridades, porque además de la propia indagatoria, es importante asegurar la integridad de las víctimas, tanto en lo físico como psicológico. Es el deber del Estado, a través de las policías, el Ministerio Público, resguardar, proteger a estas familias para que no sigan estas extorsiones. El secuestrador sigue teniendo acceso a los movimientos de esa familia, el Estado no les ha prestado protección y lo más grave de todo, el fenómeno del secuestro ha entrado a Chile lamentablemente para quedarse. El secuestro es utilizado por el crimen organizado como una fuente relevante de ingresos, por eso buscan las autoridades chilenas evitar el pago de rescates. Fuentes de la investigación aseguran que la misma continúa avanzando de buena manera y apuntando ahora a los autores intelectuales. Ahora. Vamos con la noticia del momento. La PDI detuvo a la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, quien sería una de las piezas claves en el caso Democracia Viva y quien es considerada la mano derecha del ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras. Javiera González con los detalles desde Antofagasta. Javiera, buenas noches. Así es, Constanza, muy buenas noches. Y tú ya lo adelantabas, fue la propia Fiscalía quien dio a conocer este antecedente, la tercera detenida del caso Democracia Viva. Recordemos que esto es debido a estos millonarios convenios que se firmaron entre esa fundación y el MIMBU de Antofagasta por más de 400 millones de pesos. Y es precisamente la concejal Paz Fuica quien es la tercera detenida por esta causa. Y si bien hasta el momento la Fiscalía se ha mantenido totalmente hermética en cuanto a los delitos que se le imputan y también a las medidas cautelares que se van a solicitar el día de mañana, a eso del mediodía, sí dieron a conocer que hoy se encuentra en el cuartel de la PDI a la espera de mañana ser trasladada al tribunal para finalmente su control de detención y posterior formalización. Tenemos las declaraciones de la Fiscalía quienes entregan más detalles. Escuchemos. Una vez realizada la detención, lo que corresponde entonces es que el día de mañana sea puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta para la respectiva audiencia de control de detención y formalización. En dicha audiencia, el Ministerio Público va a formalizar los cargos a dicha imputada y posteriormente solicitar las respectivas medidas cautelares. Bueno, y como lo recordábamos y bien tú lo decías, ella sería una pieza clave en esta situación, ya que recordemos que ella fue contratada por una de las fundaciones y ejerció labores al interior del MIMBU. Ella tenía un correo institucional, también tenía acceso incluso a algunos sistemas contables de ese servicio, por lo que finalmente avanza la investigación, incluso es nombrada varias veces en la formalización a cargo del fiscal Cristian Aguilar por algunos chats, por algunos mensajes que habría mantenido con los dos primeros imputados, Carlos Contreras, el ex seremi, y Daniel Andrade, el ex director de Democracia Viva, quienes, recordemos, desde el 15 de diciembre se mantienen en prisión preventiva. Nosotros precisamente la semana pasada, para ser bien específicos, el 3 de enero, estuvimos conversando con la concejal Paz Fuica, quien en ese momento nos dio a conocer su perspectiva. Ella nos comentaba de que había solicitado declarar ante la Fiscalía, sin embargo, esa solicitud no se va a poder cumplir ya que fue detenida en la tarde de hoy. Escuchemos ese registro. Yo sigo desmintiendo que yo no fui la jefa de gabinete, que yo no recibí 19 millones por el trabajo que yo realicé ahí. Finalmente yo no intercedí por ninguna fundación. Es conocida mi trayectoria en tema de campamento, ese fue mi aporte. Yo sigo estando disponible como lo he estado hasta ahora y espero que esto avance con celeridad, porque también los plazos avanzan y estar en esta situación no es agradable para nadie y ojalá esto se pueda aclarar prontamente.
Bien, entonces esa es la última declaración pública que emite Paz Fuica antes de ser detenida, que habló con nosotros la semana pasada. Tras eso mantuvimos el contacto. También ella nos comentaba que mantenía su postura. Ella dice no haber cometido ninguna irregularidad ni ningún delito, por lo que finalmente está tranquila con esta detención. Sin embargo, será mañana a las 12 del día cuando tengamos más detalles para entregarles sobre los cargos que se le imputan y también sobre las medidas cautelares para la concejal de Antofagasta. Claro, concejal también del Partido Revolución Democrática. Veremos si estaremos atentos a la formalización mañana. Muchas gracias, Javiera González. Obviamente con la militancia, hay que decirlo, suspendida, pero originalmente, digamos, militante de Revolución Democrática. Gracias, Javiera. Buenas noches. Y vamos a otro caso que está impactando. Una misteriosa mujer es la última persona con quien se vio a Anaí Espíndola antes de desaparecer hace 6 días en Viña del Mar. En el nuevo registro se ve que ambas habrían intercambiado un objeto y luego siguieron su camino por separado. La policía intenta ubicar a esa testigo clave. Desde que se perdió contacto con la joven Anaí Espíndola, siempre se pensó que su camino lo había realizado sola. Como en esta imagen en la que se ve que camina hacia el puente Casino. Pero la presencia de una mujer con un bolso naranjo, que hasta ahora parecía ser un peatón más, sembró la duda. Las cámaras de seguridad de esta automotora fueron las que captaron la reunión de Anaí Espíndola con esta misteriosa mujer. Metros más allá realizaron un intercambio. Todavía se desconoce qué fue lo que se entregaron. Nuevo registro del único tramo que se desconocía del recorrido. La joven de 22 años camina a la izquierda de la misteriosa mujer. De pronto se detiene, revisa su mochila por algunos segundos. A continuación, una segunda cámara de seguridad la capta entregando algo a su acompañante. Es el momento exacto en que se perdió el registro del teléfono celular de Anaí. Perfecto, ¿saben quién es esa mujer? Como le dije anteriormente, se está trabajando para poder ubicar a todas las personas que tengan algún tipo de relación y que la hayan visto en la última hora, desde la hora que sale desde el gimnasio el día jueves pasado. La policía continúa las indagaciones para aclarar qué ocurrió en una investigación catalogada como secreta. ¿Quién es la mujer del bolso naranjo? ¿Qué fue lo que transan? ¿Pudo Anaí decirle dónde se dirigía? Recorrido de menos de 3 minutos en una calle reconocida por ser peligrosa de noche. Había algo como raro, porque se intercambiaban algo. Todo esto corre la droga, el trago, el alcohol. Yo creo que por el tema de los bares se tiene que generar algún tipo de comercio de ese tipo. Distintas son las líneas investigativas. Anaí tenía su teléfono a la venta a través de Facebook, el mismo con el que se le ve en esta fotografía. ¿Podría haber sido este aparato lo que intercambió? Se podría ver de muchas formas, ¿verdad? Incluso podría haber sido alguna compra por internet. Lo que sí se observa y lo que sí podemos presumir de que no había un grado de confianza por un saludo previo. Sin embargo, la teoría de la venta de su teléfono se complejiza tras verla chateando a partir de la cuadra siguiente a su contacto con la mujer desconocida. Actitud que mantiene hasta cruzar el puente Casino. De allí que la revisión de cámaras resulta fundamental. Hay algunas que solo monitorean y no graban. Estamos en un sector que tiene una gran cantidad de cámaras públicas y privadas y yo imagino que la policía está haciendo todo un rastreo. Diligencias en medio de peritajes y rastreos en la desembocadura del estero Marga Marga. Eso sí, esta vez solo desde el mar y sin la presencia de la familia, que por primera vez no estuvo disponible para hablar con la prensa. Desde la PDI se refirieron al hallazgo de un bolso en el perímetro. A ver, no hay ningún antecedente con respecto a esa mochila. 6 días de angustia para la familia de Anaí, que se ha visto enfrentada a informaciones falsas e intentos extorsivos. Si van a cooperar o van a entregar algún antecedente que sea verídico, que no se aprovechen de la situación, estar haciendo algún tipo de pitanza. Quiero hacer un llamado público también al respeto, a la prudencia y a la responsabilidad, porque con este tipo de situaciones no se juega. Nueva jornada de rebúsqueda en el último sector donde se le vio a Anaí Espíndola. Infructuosos operativos que se dan a solo horas de que se cumpla una semana de su desaparición y que ahora tienen como foco principal saber quién es esta mujer que compartió los últimos minutos con la joven antes de desaparecer.
El primer beneficiado que provocó polémica tras recibir una pensión de gracia del gobierno fue detenido y formalizado luego de estar años prófugo de la justicia. El caso es uno más de otros que han generado cuestionamientos por recibir dineros del Estado, aun cuando cuentan con antecedentes penales. Vamos a dar inicio entonces a la audiencia en la causa 7219 del año 2019, su nombre completo. Juan Francisco Villalobos. Es el nombre que abrió la polémica. Juan Francisco Villalobos, la punta de lanza de controvertidos casos de sujetos que con prontuario fueron beneficiados con pensiones de gracia vitalicias entregadas por el gobierno. Villalobos, por figurar en una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos como víctima de abusos durante el estallido, recibe poco menos de 600.000 pesos mensuales. Sin embargo, desde que fue denunciado por estafa hace un par de años, su paradero era una incógnita. Eso hasta la noche de este martes, cuando se logró su detención. Este miércoles fue formalizado por diversas defraudaciones. No compareció en audiencia de formalización de la identificación, tenía una orden judicial vigente. La normativa establece que esos antecedentes penales no son impedimento para solicitar el beneficio o para que éste sea revocado. De hecho, Villalobos ha recibido a la fecha más de 5.600.000 pesos. Solo basta que los hechos estén acreditados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en este caso existe una querella de agosto de 2020 que acusa abusos y torturas al interior de la subcomisaría Los Quillayes durante el estallido social. Si usted me pregunta si el gobierno considera suficiente la ley y el reglamento que existía para entregar pensiones de gracia, yo le voy a decir que el gobierno considera que no eran suficientes. Si hubiesen sido suficientes, no estaríamos en este debate. El caso de Villalobos no es el único. El gobierno otorgó pensión de gracia vitalicia a Andrés Fuica, condenado por robar un supermercado saqueado durante el estallido social. Beneficio mayor a los 500.000 pesos, pese a que no figura como víctima en ninguna sentencia judicial. Al listado se suma el caso de Jesús Béjar, beneficiado en 2022 con 2 sueldos mínimos, pese a recibir condena por el asesinato de un recolector de basura en 2014. Si eso es tremendamente grave, ¿cómo el gobierno no tiene esos antecedentes a disposición, no los solicita? Recordemos que hay una comisión asesora presidencial. No podemos permitir que a delincuentes se le entreguen pensiones de gracia. Y si es que se le entregó, se le debe buscar algún modo en términos legislativos para quitarle esas pensiones. Nosotros no estamos en condiciones de ninguna manera de financiar con recursos de todos los chilenos a personas que estén delinquiendo. El gobierno ha dicho que va a ingresar indicaciones para poder quitarle el beneficio. ¿No habría sido mejor que revisara la lista antes? La moneda ya ingresó indicaciones, una para que en futuras postulaciones se consideren los antecedentes penales. La segunda establece que una persona puede perder el beneficio si llega a ser condenado por un delito. El problema surge con los actuales beneficiados. Cuando usted me pregunta si actúa de manera retroactiva, la ley no actúa de manera retroactiva. Si bien hay que esperar el debate legislativo, pero la ley en general no actúa de manera retroactiva. Los parlamentarios, principalmente de oposición, calificaron de insuficientes las indicaciones ingresadas y dieron plazo hasta este jueves para que el Ejecutivo ingrese nuevas modificaciones. Por ahora, el debate sigue abierto y este lunes el subsecretario Monsalve se presentará en la comisión para seguir analizando el futuro de las pensiones de gracia. Salieron a bailar, pero tras una discusión en una discoteca fueron perseguidos y acribillados por un desconocido. El único imputado por este violento crimen enfrentó a la justicia ante la mirada de los familiares de las víctimas que exigen justicia. Bailar era uno de los pasatiempos que más disfrutaba este hombre. Carlos Sumonte llegó el sábado 2 de diciembre hasta el Centro de Eventos Tijuana de Linares. Allí se encontró con otras amigas y la mamá de una de ellas, Melissa Fuentes. Nada hacía pensar que ese día sellaría el destino de ambos. Buena madre, luchadora, trabajadora. Por eso le digo, no se merecía esto, mi hija, no se lo merecía. Entonces a ella le gustaba carretear, le gustaba bailar, siempre tranquila. Todo lo querían mucho, todo me han hablado, pero maravilla de mi hijo cuando él compartía que era tranquilo, él no buscaba boche, nada, todo lo contrario. Drama de estas familias que tiene su origen en esta intersección de Linares. Esa noche, tras participar de la fiesta, el hombre de 28 años y la mujer de 38 fueron acribillados.
Un brutal doble homicidio provocado por 8 impactos de bala que recibió el vehículo en el que se transportaban junto a 7 amigos. Que fue algo demasiado grande lo que pasó y lo que yo sufrí con mi hijo al ver la forma que yo lo vi. Esta madre y garzona que vibraba con la música y amaba compartir con sus vecinas, perdió la vida ese fin de semana, cuando decidió ir a bailar con su hija mayor y aceptó trasladarse en el auto de un conocido. Por desgracia, este había discutido con un tercero en la discoteca. De repente yo me percuté que un auto nos venía siguiendo y cuando íbamos llegando a Presidente Ibáñez, el tipo baja el vidrio y comienza a disparar. Mi hija dijo, los viene siguiendo este auto, los viene siguiendo el auto blanco. La otra señora que venía al lado dijo, sí, dijo, agáchense, y los tomó a todos para que se agacharan así. Entonces ella llevaba a su hija aquí en los brazos de ella. Gracias a Dios que no fueron dos, imagínense. El único detenido por el crimen, de iniciales NJS, fue formalizado este miércoles por el delito de homicidio calificado con alevosía en contra de Carlos Sumonte y Melisa Fuentes y homicidio frustrado en contra de otras 7 personas. Quedó en prisión preventiva. Todo esto es captado por las cámaras de seguridad. Luego hay una cámara en la vía pública que logra advertir el momento preciso en que se producen los disparos desde el vehículo del imputado. Percutados los disparos por el imputado. Audiencia que reunió familiares que llegaron hasta el tribunal de Linares en busca de justicia. Pura justicia, justicia y justicia, nada más que eso, nada más que eso. El registro de una discusión al interior de la disco entre el imputado y el conductor del vehículo baleado es clave en la investigación que pretende esclarecer los hechos y dar tranquilidad a esta familia. El Consejo para la Transparencia dio 10 días a la ministra de Salud para entregar información sobre las listas de espera tras la escandalosa irregularidad detectada por Contraloría. Más de 100 pacientes se habrían atendido en este recinto saltándose la fila. Soledad Rodríguez nos cuenta más. 9 años, imagínense, tramitando esta operación. Muy doloroso y si mi marido está por quedar inválido. Yo estuve 5 años antes que me operaran, esperando, más de 5 años, y terminé sin movimiento de pierna ni de brazo. Un drama que viven más de 2,6 millones de personas en el país. La espera, ya sea para intervenciones o incluso para lograr una consulta de especialidad, puede ser de años. Mi mamá estuvo más de 3, 4 años esperando una llamada para el cardiólogo. Mi mamá ya falleció. Prácticamente aquí vamos a estar en un ataúd cuando te llamen. Entonces, como chistoso. Por eso, no les queda más que reaccionar con indignación ante lo detectado por Contraloría. Cerca de 100 cirugías irregulares en el Hospital Sotero del Río. Funcionarios del recinto y sus familiares habrían sido intervenidos en tiempo récord, saltándose las listas de espera. He instruido, se oficie a la ministra de Salud, al subsecretario de Redes Asistenciales y al director de FONASA, que en un plazo de 10 días nos informen sobre todos aquellos antecedentes que nos permitan entender qué ocurrió. Desde el hospital señalaron que los esfuerzos están puestos en fortalecer la unidad de gestión de la demanda, la encargada de revisar y priorizar las listas de espera y estructurar de mejor manera el trabajo en pabellón. Se instruyó un sumario administrativo. ¿Sí? Ese sumario también se instruyó el 29 de diciembre, así que eso ya está en curso y eso nos va a poder ayudar a aclarecer lo que la Contraloría estudió. Y si el sumario arroja alguna cosa que nos ayude a mejorar, bienvenido sea. Totalmente injusto. Da pena, da rabia, da impotencia, porque uno es pobre, tiene que andar siempre disculpando, humillándose para que le puedan dar una atención. Indignación, fracaso, angustia da, porque uno a veces espera muchas veces, mucho y por nada. Como que te miran como que si fuera un chinche, un perro de la calle. Y también somos seres humanos. El ente fiscalizador solicitó la entrega de los criterios utilizados para elaborar y gestionar las listas de espera en el recinto, la identificación de los funcionarios intervinientes de esos procedimientos y las medidas de control. El prequirúrgico va citando a los pacientes por orden de antigüedad y o por patología asociada. Entonces eso se va priorizando en esta lista de espera y eso es un RUT, patología y si tiene o no algún criterio de gravedad. Y ahí no dice si ese RUT es un funcionario, si es un familiar, no dice.
Según informó el MinSal, en junio de 2023, más de 10.000 personas fallecieron esperando una atención entre enero y abril del año pasado. Nosotros hemos establecido una serie de procedimientos y de mayor transparencia incluso, y hemos logrado ir reduciendo los tiempos de espera, pero ciertamente todo aquello puede ser objeto de cuestionamiento cuando se producen estos fenómenos, y vamos a reforzar todo lo que son las auditorías de estos procesos. Parlamentarios se refirieron a la polémica e incluso algunos pidieron que se extienda la investigación a todos los hospitales de la red asistencial. Es una absoluta sinvergüenzura. Nosotros nos hemos sumado a la investigación, hemos oficiado no solo a la Contraloría para poder tener acceso, sino que también al Servicio de Salud correspondiente y al Ministerio de Salud. Le resta, naturalmente, confiabilidad al sistema, saltándose las consideraciones técnicas para una intervención necesaria. Hoy día el amiguismo, el pituto, nuevamente interviene en un tema tan sensible. Desde el hospital señalaron que la prioridad está dada por norma ministerial y que se está trabajando para transparentar el procedimiento, para que quienes siguen en espera confíen en que su tiempo llegará pronto, sin que otros se salten la fila. Allanamientos simultáneos en la municipalidad de Coronel y en la propia casa del alcalde se realizaron en el marco de una investigación reservada por corrupción. La denuncia fue interpuesta por la empresa Puerto Coronel por presuntos pagos irregulares y sobornos a figuras políticas y dirigentes sindicales. Con cajas y computadores salen los detectives de la casa del alcalde Boris Chamorro. A la misma hora, la diligencia se repetía en el municipio de Coronel. Al menos 10 allanamientos simultáneos se realizaron en la región del Biobío, también en Santiago, en el marco de una investigación reservada por delitos de corrupción. Vamos a colaborar con la justicia como siempre lo hemos hecho, porque esta ha sido una persecución constante en contra de este alcalde, por una solamente intencionalidad política. Una investigación que se originó tras la denuncia del actual gerente general de la empresa Puerto Coronel por distintas irregularidades ocurridas con anterioridad a su gestión. Quien denuncia distintos hechos relacionados con delitos en materia de corrupción, en la cual se relaciona a distintos personeros, tanto privados como públicos, y a distintas empresas. En la misma declaración pública, la empresa aclaró que en cuanto el gerente general tomó conocimiento de estos hechos, los informó al directorio. Preliminarmente estamos hablando de delitos de cohecho, pasivo-activo, eventualmente también delitos tributarios, otros delitos de corrupción, entre otros. Delitos en los que estarían involucrados el alcalde de Coronel Boris Chamorro, un concejal y el dueño de la empresa Del Saba, hermano del diputado Leonidas Romero. Son investigadas, son imputadas en esta causa respecto de la participación de delitos en materia de corrupción. Se trataría de pagos irregulares, presuntos sobornos a figuras políticas y dirigentes sindicales. El único hecho cierto y notorio que habrían pagos irregulares del Puerto Coronel utilizando de por medio la empresa de la familia del diputado Romero. Son ellos los que tienen que demostrar a quién le pagaron. No he tenido ninguna relación con la empresa Puerto de Coronel, ni tampoco con la empresa Del Saba, asociada a la familia del diputado Leonidas Romero. La colusión y la corrupción hay que combatirla de donde venga. Las responsabilidades son personales. Pero yo confío en mi hermano y espero que demuestre que hay un error. Ahora, si está involucrado, obviamente tiene que responder. Un nuevo hecho por delitos de corrupción que sacude a Coronel y que se suma a otras investigaciones que lidera el Ministerio Público, entre ellas la del denominado caso Charlas Fantasmas. Fue un exfuncionario quien denunció el pago irregular de 47 millones de pesos por una capacitación interna que él realizó a costo cero. También el robo de computadores a la ONG Red Cultivarte, involucrada en el caso Convenios, a cargo de la cuñada del alcalde de Coronel. Estamos satisfechos, por un lado, de que la justicia esté actuando y esté haciendo las investigaciones, pero por otra parte es una tragedia para la región del Biobío que uno tras otro aparezcan casos de corrupción. Es un hecho grave, es otro, lamentablemente, un golpe a la región del Biobío. Esta investigación espero que se llegue hasta las últimas consecuencias. Por ahora, la nueva investigación por delitos de corrupción sigue desformalizada. Las diligencias continúan y no se descartan futuras detenciones. Una indagatoria que, según aclaró la fiscal Aguayo, no tiene vinculación con las causas relacionadas al caso Convenios. Por pocas lucas.
Bueno, comenzó el verano y cientos de personas ya llegan hasta los diferentes balnearios de Chile. Por eso, aquí en 24 horas les vamos a ayudar a que ordene su presupuesto y disfrute de unas vacaciones por pocas lucas. Para eso nos acompaña José Ignacio Atenas. José Ignacio, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Bien, pues, ¿por dónde vamos a partir ordenando el presupuesto? Es un año complejo. Hace rato que está más o menos complejo el presupuesto y, por supuesto, todos los datos sirven. Y uno de ellos, por ejemplo, cuando vamos a la playa, al sur. Ahora en particular elegimos el litoral central como destino, pero en dos versiones, en auto y en bus. Son hartas las diferencias y hartas las preferencias. Mira, tenemos preparadas unas gráficas que vamos a ver a continuación. Esto es según datos de Copec. Planifica tu viaje, que las personas también pueden ingresar a Planifica tu viaje de Copec por internet. Y mira, camino al litoral, nosotros elegimos particularmente desde Televisión Nacional, hicimos el ejercicio, por supuesto, y nos fuimos de Televisión Nacional al Quisco, en auto. Y este es el consumo de combustible, 9.753 pesos. Considerando que... ¿Ida y vuelta? No, esto es solo la ida. Solo la ida, considerando que el litro de benzina está a 1.300 pesos en promedio acá en la región metropolitana. Siguiente espacio lo vemos ahí, algo que es importante, el gasto de peajes, 8.380 pesos. Esto considera el TAC también, porque hay que tomar en consideración que uno se va por autopista, no siempre se va por fuera. Y en total entonces, lo vemos acá en el siguiente espacio, son 18.133 pesos los que hay que destinar solamente en el camino en auto, si se va en auto, al Quisco, en este caso en particular. Obviamente va a ir dependiendo de las playas. Ahora, bueno, tú lo vas a ver, pero me imagino que esto también considera que si uno se va en auto puede llevar a más gente. Exacto, por ejemplo, cambio, si uno se va en bus, puede hacer la cuota, no siempre va, no siempre vale. Dividiendo el per cápita, ¿por cuánto se va? 5 en el auto. Sí, por ejemplo, ahí 5 sale bastante barato. Divide los 18 lucas. Bastante conveniente. Claro. Pero no todos tienen auto. No. Obviamente, aunque hay algunos que nos encontramos con un par que nos decía que tenían autos, pero que prefería el bus, que es lo que vamos a ver a continuación. Que yo diría que, bueno, desde los 6.000 pesos. Esto es yendo al terminal. Nosotros nos encontramos con la sorpresa, bueno, fuimos día lunes y iban llegando y hay una suerte de negociación con muchos de los que están llegando en el bus, el que acompaña al conductor, y negociaban y varias familias se fueron desde los 6.000 pesos hasta el litoral central. Ya. Conveniente salida para algunos. Vemos el siguiente espacio. El pasaje, o sea, la familia... La ida. O sea, cada persona, si van 4 personas, 6 por 4, 24, serían 24. Salida de buses, temporada alta, cada 10 minutos. O sea, súper conveniente. Súper conveniente, cada 10 minutos van saliendo, van vendiendo, obviamente, a medida que se llenan los buses, comienzan ya a bajar, a tratar de dejar de convencer a los pasajeros. Pero si usted se organiza, si usted cree que es más estructurado, con tiempo, los invito a ver el siguiente espacio donde están las plataformas cupos.cl, recorridos.cl y pasajes.cl. Son 3 plataformas, Connie, que ayudan, incluso algunas tienen ofertas con algunas tarjetas, se compra con tiempo, dependiendo de los horarios. Últimamente los buses en particular están teniendo una línea muy parecida a los aviones, que los horarios o con menos carga hay algunos descuentos, sobre todo en la madrugada. Y como te comentaba entonces, estuvimos recorriendo, hicimos el ejercicio, nos fuimos en bus, nos fuimos en auto junto a Juan Pablo Muñoz, y yo aquí con esto me despido y los dejo a ver la invitación. Tenemos muchos más secretos de cómo vacacionar, bien digo, por pocas lucas acá en nuestro país. Llega el verano y con él las vacaciones para buena parte de la población. Otro ítem que se suma al gasto mensual. Por lo mismo, acá en 24 horas les mostraremos los costos de esta temporada 2024 y, ¿por qué no?, por pocas lucas. El primer destino es el litoral central, específicamente el Quisco. La ruta desde Santiago en promedio es de 1 hora y 30 minutos y existen 2 formas de llegar. Una de las opciones es el auto y para eso lo primero es la benzina. Según Copec, el consumo desde Santiago a la costa es de casi 10.000 pesos, mientras que el gasto en peajes es de 8.380 pesos, considerando los cobros del TAC y la ruta 78. A veces hay que ajustarse un poco, como dices tú, pero alcanza. Es más cómodo para transportarse aquí en el litoral, para ir a distintas playas. Se me hace más fácil irme en el auto, aunque salga un poquito más caro, pero igual. Una ruta en donde cada peso cuenta, y con este calor surgen algunos cuestionamientos. ¿Conviene ir con el aire acondicionado o las ventanas abajo? Viajes largos, aire acondicionado de todas maneras, ya debido a que con las ventanas abajo, la aerodinámica que posee el vehículo se pierde, dado que al estar las ventanas abajo entra un flujo de aire que tiende a frenar el vehículo. Por lo tanto, se pierde la aerodinámica.
Ahorro que puede ser importante y servir para los costos de movilización en las playas. Prácticamente en todo el litoral central se cobran los estacionamientos. En la playa El Tabo, por ejemplo, el valor es de 20 pesos el minuto. Lo mismo en Las Cruces, mientras que en el Quisco se cobra 25 pesos el minuto. Amigo, serían 940 pesos. Perfecto. Deben pagarse. Soy partidario que los estacionamientos se paguen. Pagué 10 lucas, por 5 horas creo que fue. Los restaurantes como Gancho también ofrecen estacionamiento y existen alternativas de pago único, como este ubicado en la playa Las Cadenas en Las Cruces, que tiene una particular oferta. La tarifa única son 4.000 pesos el día y el cliente puede entrar y salir un par de veces o las veces que él quiera durante el día. No tenemos problema. Guardando su comprobante, su boleta, se puede ubicar de nuevo acá en el estacionamiento. Otro punto a tomar en cuenta es la carga con la que andan los autos. Esto también puede significar un gasto extra. Todo vehículo, cuando es cargado y tiene un exceso de carga, yo voy a tener un mayor consumo de combustible. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de, por ejemplo, un viaje? Es tener la presión de los neumáticos en el valor ideal. ¿Cuál es el valor ideal? Lo que especifica cada fabricante. Pero no todos llegan a la costa en auto. Una buena parte de los turistas lo hacen en bus. En temporada alta, su frecuencia es cada 10 minutos en dirección al litoral central, con pasajes que van desde los 6.000 pesos. A la playa Cartagena, Garro, Quisco, estaba la playa saliendo. Un formato que algunos no cambian, pese a tener auto. Tengo vehículo, pero no lo ocupo para viajar, sale muy caro. ¿En serio? Sí. ¿Prefieres? Sí, prefiero andar con mi mochilita y en bus no más. Para otros, un panorama que se ha vuelto una tradición. Como José, por ejemplo, nos cuenta que para él no es solo el viaje, sino que también el romanticismo de comprar el pasaje y, por supuesto, llevar la comida para el camino. Una cosita como para masticar en el camino y de ahí a llegar a comerse un buen, no sé, un chupe marisco, chupe jaiba. Creo que es más tradición, Quizá puede ser que en vehículos salga más cómodo, pero también sale más caro. A diferencia de los automovilistas, no pagan estacionamiento, pero sí pasaje en micro en caso de movilizarse. El valor dependerá de la playa, pero puede costar hasta 1.600 pesos desde San Antonio a Algarrobo. En micro nomás, si uno se la arregla, y es bacán andar a pie también, pues hay que hacer harto deporte. Vamos en micro y así. ¿Sale más económico? Sí, sale más económico, la benzina está muy cara. Son los costos de esta temporada 2024 en el litoral de los poetas, datos que les permiten ordenar el presupuesto para movilizarse este verano y, por qué no, ahorrarse unas lucas. Ya son las 22 horas. Les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y esta noticia, si bien es una mala noticia para los bolsillos, pero podría haber sido peor, entonces termina siendo una buena noticia. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Energía publicó los reajustes que deberían tener las cuentas de la luz, lo que implica alzas que llegarían al 8% para casi todos los hogares del país. El gobierno trabaja en una ley express para intentar atenuar ese impacto. ¿Qué le parece? Horroroso. Pero hay que pagarlo igual, no hay otra opción. Es la reacción inmediata de los chilenos al solo escuchar la palabra alza. Es que todos pagamos la cuenta de la luz. Por eso, esta noticia a muchos les cayó como un balde de agua fría. Entre el 2019 y 2022 no hubo ningún alza, estuvo completamente congelado. Y el año pasado hubo un primer decreto que hubo un aumento más que nada por IPC. En la práctica, esto está congelado 4 años. Y por esa razón se ha acumulado una deuda millonaria con las generadoras eléctricas que debe ser saldada mediante un alza en las tarifas. Tras largos meses de espera, finalmente la Comisión Nacional de Energía entregó su informe definitivo que incluye los próximos reajustes en las cuentas de la luz. El 88% de los hogares con consumos inferiores a 350 kWh verán un alza de 8,21%. Los que consuman entre 350 y 500 kWh verán un incremento de 11,35%, mientras que aquellas viviendas que superen los 500 kWh tendrán un alza de 88% en sus boletas. Estamos pagando casi 60
Entonces es complicado de todas maneras. Y si no pagáis las cuentas, nos cortan las cuentas, los suministros básicos. Todo lo que se alza es malo. ¿Pero en qué se traducen esos porcentajes? Veamos algunos ejemplos. Una persona que hoy pague de luz 20.000 pesos pasaría a pagar 21.600. Alguien que hoy consuma 60.000 pesos, su boleta pasará a 67.000 pesos. Mientras que alguien que hoy pague 100.000 pasará a pagar 188.000 pesos. Nos afectaría directamente porque ocupamos pura electricidad aquí. Ahí atrás tengo 2 máquinas, esta máquina, esa máquina, los hornos, las congeladoras. Funcionamos con puras máquinas y nos afectaría directamente. David es dueño de una almacendería y su boleta mensual de luz llega a 120.000 pesos. Si se aplicara este reajuste, pasaría a pagar 225.600 pesos. Las variaciones en las cuentas de los consumidores únicamente ocurrirían cuando el Ministerio de Energía emita el nuevo decreto tarifario y ese sea tomado a razón por la Contraloría, cosa que no ha ocurrido. Todo está en manos del Ministerio de Energía, que para atenuar el impacto en los bolsillos presentará un proyecto de ley para que estas alzas sean graduales y para entregar un subsidio a los clientes vulnerables. Todo lo que nosotros pagamos sale del bolsillo nuestro. Entonces, por eso ha sido tan difícil transparentar las tarifas, porque hay una mochila demasiado grande en términos de deuda que hay que pagarle a los generadores. Como dato práctico, le contamos que en su boleta puede revisar cuánta energía consume al mes y saber así en cuál de los 3 rangos se ubica, todo sea con tal de tomar medidas de ahorro ante esta alza en las cuentas de la luz que parece ser inminente. Ahora. Impacto generó esta tarde el asalto que se produjo en el Mall Florida Center. Los delincuentes que robaron una tienda de tecnología en su huida usaron a trabajadores como escudos humanos. Jimena González tiene los últimos antecedentes del caso. Jimena, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, un hecho bastante caótico, bastante preocupante fue lo que sucedió justamente hoy día en la comuna de La Florida, específicamente en el Mall Florida Center, donde 9 delincuentes ingresaron en el interior con la intención de robar una tienda de artículos electrónicos, celulares específicamente. Entraron con bastante agresión, con armas de fuego y también con cara cubierta. Pero no solamente fue eso, sino que también utilizaron a 2 trabajadores como escudo humano mientras estaban robando. Al percatarse de que estaba policía en el interior de este centro comercial, siguieron ocupando a estos trabajadores como escudo humano que abandonaron justamente en la salida de este mall, donde lograron escapar, donde lo estaban esperando cerca de 5 vehículos en el exterior, donde arrojaron distintos miguelitos para no ser perseguidos por la policía. Una situación que es bastante preocupante, que preocupa a las autoridades y también a los trabajadores de mall, porque recordemos que hace menos de un mes había sucedido el mismo modus operandi solamente en la comuna de Ñuñoa, en el portal de Ñuñoa, donde también ocuparon a personas como escudos humanos. Una situación que generó bastante alerta y preocupación en el interior de este centro comercial. Es por eso que nosotros llegamos hasta este lugar para poder saber cómo se estaba viviendo y logramos captar algunas de las declaraciones de los testigos que estaban a esa hora, de eso de las 2:30 de la tarde en el Mall Florida Center. De repente vimos todo el público corriendo hacia otro sector, se alejaron. Y nosotros miramos y uno de mis consultores dice están con armas arriba en el 3er piso, así que nos tuvimos que bajar rápidamente la cortina y resguardar la seguridad de nuestros trabajadores, así que fue súper complicado. No fue mucho tiempo, salieron de seguridad, la gente se fue y después llegó caribaneros y eso, por la pasarela salieron. ¿Y iban rápido? Sí. ¿Fue todo muy rápido? Sí, todo muy rápido, aquí tocó solo un momento. Preliminarmente, efectivamente, hubo una retención de personas al momento de los sujetos de salir del lugar, lo más probable con el objeto de lograr alguna protección. Afortunadamente no hay ninguna persona lesionada. La advertencia que había un robo con presencia de rehenes, que es el peor escenario en el caso de un delito así. Por tanto, nos desplazamos todos rápidamente y al llegar nos encontramos que afortunadamente rehenes no había. Lo que hubo fue retención de los clientes en el local comercial, mientras los delincuentes saqueaban la bodega.
Sí, bastante caótica también fue la huida. Se pudo ver distintas imágenes del centro comercial donde estos delincuentes atropellaron a uno de los sujetos que lo acompañaba. Es por eso que el foco hoy en día de la policía también está en distintos centros asistenciales donde podrían llegar también para ser atendidos. También otro de los datos, el último que le quiero dar, es que se encontraron 2 de los vehículos que participaron. Uno fue abandonado en la comuna de San Joaquín y el otro en la comuna de Macul, donde Policía de Investigaciones continúa haciendo pericias, para poder encontrar huellas y también poder localizar a estos delincuentes que lograron generar el caos en el Mall Florida Center de la misma comuna de La Florida. Jimena González con la información. Muchas gracias, buenas noches. Y el fiscal nacional Ángel Valencia rechazó la solicitud que buscaba inhabilitar al fiscal Javier Armendáriz en la indagatoria por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social. La petición, recordemos, la hizo la defensa del general director de Carabineros, que acusó odio y resentimiento hacia la institución y hacia la figura de Ricardo Yáñez. Según un comunicado de la Fiscalía, Valencia determinó que los argumentos presentados no poseían la solidez necesaria para justificar la inhabilitación de Armendáriz, quien seguirá a cargo de la indagatoria por el llamado caso Alto Mando, que ha complicado también a Yáñez. El general director, recordemos que por este caso será formalizado el próximo 7 de mayo. Mientras tanto, el fiscal nacional determinó también reasignar la causa por delitos de lesa humanidad en el contexto del estallido social. El motivo es la carga laboral que hoy tiene Armendáriz, por lo que esta investigación quedó en manos del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Becchios. En esta causa está agendada una audiencia de sobreseimiento para el próximo 19 de enero. ¿Qué rol jugaron los empresarios que se reunieron con ministros en la casa de Pablo Salaquet? ¿De qué forma plantearon sus dudas y argumentos? La pregunta rondó en esta jornada luego que los titulares de Economía y Medio Ambiente explicaran su participación en los encuentros que no fueron registrados bajo la ley de lobby. Una persona nos invita a su casa, parte hablando, nos presenta, dicen cómo se llaman cada uno. En ese sentido partió hablando Salaquet. El inicio de una de las reuniones más polémicas, tanto que desde hace días complica al gobierno a 2 ministros y al lobista Pablo Salaquet. Yo diría que eran, no sé, unas 10, 15 personas, todos gerentes, directores de empresas de la salminocultura. Reunión con la industria salmonera que no fue registrada bajo la ley de lobby, lo que ha llevado a ambos ministros a dar explicaciones por más de una semana. Este miércoles, de hecho, las aclaraciones fueron exigidas desde el Congreso Nacional, en donde surgieron críticas transversales de los parlamentarios. Esta reunión, sin duda, para mí al menos, fue un error. Cocinará muy rico que las reuniones son ahí, ¿ya? Porque se empieza a transformar en el santuario Lo Vázquez de los políticos. Es lobby. Que quieran llamarle de otra manera, y seguramente hay varios datos que no están, digamos, que han sido olvidados. Encontré unas pastillas de amnesia por ahí. Hasta pastillas le ofrecieron a los ministros en la Comisión de Medio Ambiente para recordar la ley de lobby, dijeron los parlamentarios. A su juicio, las explicaciones de los ministros no son suficientes y no existen excusas para no haber registrado el encuentro en la casa de Salaquet. El cómo se desarrolló la exposición despertó dudas, más y algunos parlamentarios acusaron algunas contradicciones de los secretarios de Estado. Fuimos los que hablamos extensamente primero dar nuestra opinión, haciendo nuestra opinión. Eso es lo que transmití, y luego la industria también dio su opinión respecto a cómo tenía que ser el desarrollo futuro. ¿Fue una exposición de nosotros? ¿Hubo alguna reacción? Sí, fue una exposición. ¿No como dijo el ministro Grau? El ministro dijo que sí expusieron. Fue una conversación, así es que la exposición la hicimos nosotros. Versiones de los ministros que deben ser enviadas a la Contraloría General de la República tienen plazo hasta la próxima semana, al igual que los otros 4 secretarios de Estado que concurrieron a encuentros en la casa de Salaquet. La Contraloría ha requerido informe, ha dado 10 días hábiles a los ministros para responder, y eso es lo que va a hacer el Ejecutivo, como normalmente sucede con las solicitudes de dictamen. Las reuniones en la casa de Salaquet eran habituales desde el estallido social y en el último año involucró a 6 ministros de la administración Boric. Encuentros para acercar al mundo político con el empresarial, generar diálogo, dijo el propio Salaquet, que al medio ex ante aseguró que quizás se pudo hacer mejor.
Pero tengo una tranquilidad al 100%. Por el contrario, yo me siento orgulloso de lo que he hecho y lo volvería a hacer y voy a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones. Más de una decena de parlamentarios reconocieron su asistencia a otras reuniones. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició una investigación, sin embargo la del Senado aún no define postura. La instancia en la Cámara Alta es presidida por Fabiola Campillay, senadora que por ahora no se referirá a las posibles acciones hasta la sesión de la próxima semana. He enviado una nota a la presidenta de la Comisión de Ética del Senado, la senadora Campillay, pidiendo que sea la comisión la que revise antecedentes. Detalle de los senadores que podrían ser sancionados por la Comisión de Ética, instancia de fiscalización paralela al trabajo de la Contraloría, que lo antes posible espera analizar las respuestas de los 6 ministros que asistieron a las reuniones. El presidente Gabriel Boric presentó 2 proyectos de ley para enfrentar la llamada permisología. Se trata del proyecto que crea el Sistema Inteligente de Permisos y una reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, iniciativas que apuntan a reducir hasta en un 70% los tiempos que tarda la obtención de permisos para realizar proyectos de inversión. Con estas nuevas normativas damos mayores certezas a todos los actores involucrados, tanto a los inversionistas, a los titulares de estos proyectos, como también a las comunidades y a la ciudadanía en general, que sabrán de antemano, y esto es importante, qué esperar y cuánto esperar de un proyecto y de la obtención de permiso, que en muchos casos hoy peca de una irracionalidad y de tiempos excesivos que atentan contra el dinamismo que necesita nuestra economía para volver a crecer. Y lo siguiente nos tiene llenos de orgullo. El reportaje Cárcel y Mujeres, la deuda de la reinserción, realizado por la periodista Paz Montenegro y el camarógrafo Cristian Mercado, realizador también, fue premiado en la categoría Mejor Aporte en Reportaje en la entrega de los premios periodísticos Pobre el que no cambia la mirada. El galardón, entregado por la Alianza Comunicación y Pobreza, distingue a aquellos trabajos periodísticos que informan a la opinión pública sobre las dimensiones de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. En los premios TVN compitió en 3 de las 5 categorías: Mejor Aporte Testimonial con el trabajo Te lo cambio por comida de Jordan Copia, Gabriela Acuña y José Luis Tapia y Felipe Gamboa, y Mejor Aporte en Investigación con el reportaje Darién, el infierno de los migrantes de Andrea Llávar, Claudio Arévalo, Esteban Sánchez y Rodrigo Gutiérrez. Obviamente nuestras felicitaciones van para todos los que participaron, pero especialmente para Paz y Cristian por este premio. Y con estas imágenes y felicitaciones nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con más. Quédate porque, atención, viene algo sobre el Festival del Olmué, donde tú vas a ser el animador. Perdón, me cambié de festival, tienes toda la razón. Tú eres el de Las Condes, ya, pero esto es sobre el Olmué. Vamos a ir igual, por supuesto que vamos a ir, yo voy el sábado. Bueno, este miércoles se conocieron los 5 integrantes del jurado del Festival del Guaso de Olmué, que comienza el próximo jueves 18 de enero. Entre quienes integrarán el jurado está la animadora de nuestro canal y del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy. También Daniel Fuensalida, quien animará el nuevo programa de TVN Ahora Caigo. La presidenta del jurado será la folclorista Mirta Iturra, quien cuenta con una larga trayectoria musical. Asimismo, del mundo de la música estará el integrante del grupo Los Afuerinos, Héctor Morales Romo. El grupo lo completa la periodista de Radio Bío Bío, Loreto Álvarez. Ellos deberán elegir la canción ganadora entre los 8 temas participantes. El evento se realiza la próxima semana entre el 18 y el 21 de enero y será transmitido, por supuesto, por TVN. 24horas.cl. Y TVN es el canal de los festivales. Además de Viña y Las Condes, tendremos en nuestra pantalla el Festival del Guaso de Olmué, que cuenta con una atractiva parrilla. A una semana del evento, conoce cómo comprar entradas y los precios en 24horas.cl.
Terminan aquí las noticias, pero en TVN llega un nuevo capítulo de Yo Decido Amar, nuestra cautivante nueva teleserie, que muestra los contrastes de la sociedad turca, un choque entre la tradición y el corazón, y luego los intensos capítulos de la nueva temporada de Todo por mi familia. Que descansen, buenas noches y hasta mañana.